Asia es el continente más extenso y poblado del planeta. Con cerca de 44 millones de kilómetros cuadrados, posee el 60% de la población mundial y cerca del 30% de las tierras emergidas. Es el mayor productor global de alimentos. Además de ser un gran consumidor, tiene las mayores reservas de casi cualquier mineral. Es el continente que concentra el mayor crecimiento económico y consume un enorme porcentaje del crédito global. Posee el 80% del crecimiento económico mundial, líder de inversión en ciencia y tecnología, en educación y en cuanto a sector económico se imagine. A pesar de lo extenso del continente, desde el punto de vista económico, Asia Oriental es una región que ha crecido mucho en los últimos 4 decenios. Tal progreso se ha manifestado principalmente en un crecimiento económico muy rápido. Los países integrantes de esta zona desarrollaron, entre las décadas de los 50 y 60 del siglo pasado, economías industrializadas, en gran medida dependientes de las materias primas importadas, en particular de minerales y fuentes energéticas. El sector manufacturero asiático va desde industrias con gran participación de mano de obra, como en el textil en las economías menos desarrolladas, a la producción de electrónica, computadoras y vehículos de motor en las más desarrolladas. Japón es la segunda potencia económica mundial, gracias al crecimiento obtenido en las décadas de la Guerra Fría. Su ejemplo ha sido imitado por Corea del Sur, Taiwán, Hong Kong y Singapur, que se han industrializado rápidamente. Tailandia, Malasia, Filipinas e Indonesia también se han apuntado a este modelo. China e India optaron en un principio por la autosuficiencia agrícola industrial para abastecer sus enormes poblaciones. Ambas poseen sectores agrícolas inmensos, además de avanzados conocimientos científicos en tecnología espacial y nuclear, lanzamientos de satélites en el caso de China y en programación e informática por parte de la India. Por su parte, los países de Asia Central, tras el desmantelamiento de la Unión Soviética, sufre una transformación lenta y dolorosa de una economía centralizada a una de libre mercado. La industrialización de estos países es limitada. Kazajstán produce metales y química, y Azerbaiyán, país rico en petróleo que puede crear industrias basadas en este carburante, produce equipos mineros. Asia Oriental. Tal y como se mencionó en la introducción, Asia Oriental es el motivo por el cual este continente se convirtió, a partir de la segunda mitad del siglo XX, en un motor económico de suma importancia para el mundo globalizado de nuestros días. Japón. Japón tras la Segunda Guerra Mundial cuenta con un porcentaje de ciudades destruidas de en torno al 40%, millones de ciudadanos muertos y una renta per cápita considerablemente disminuida. Sin embargo, pocas décadas después se convierte en la segunda potencia mundial, cerca de 130 millones de habitantes y excelente renta per cápita. Esto es lo que se denomina el milagro económico japonés. ¿Cómo es posible este cambio tan rápido? La respuesta solo puede ser una: los propios japoneses. Lo primero que hay que tener en cuenta es el contexto geográfico en el que se mueve Japón. Cerca de 378.000 kilómetros cuadrados de superficie distribuida en más de 6.000 islas en el Océano Pacífico. Tan solo un 25% de la superficie es llana, que es donde se encuentra gran parte de la población. El resto del país es montañoso. De esas islas, 4 son las principales y las más extensas: Hokkaido, Honshu, Kyushu, Shikoku, que acaparan gran cantidad de la superficie del país. Su topografía acentúa aún más la importancia de su recuperación económica, ya que, como vemos, es muy poco propicia para la práctica de la agricultura, pues tan solo tiene un 14% del suelo que es cultivable. Si a ello le unimos la gran carencia de materias primas que posee el país, queda patente que el crecimiento está al alcance de muy pocos. El milagro se ha debido gracias a una serie de factores que enseguida comentaremos. Crecimiento de la renta nacional en un lustro del 14% a cargo del ministro Hayato Ikeda,
Junto a ello, fue fundamental el proteccionismo frente al exterior. Se evita la entrada del capital extranjero, se racionaliza la economía, se organiza una reglamentación, se controla el déficit presupuestario y se fomenta la innovación tecnológica. El Estado comenzó también una estrategia de creación de empleo público que sirviera para estimular la demanda y el consumo interno. A ello, también ayuda el sistema sindical nipón. Existen grandes agrupaciones de esta índole, pero son los pequeños sindicatos de las empresas los que realmente acaparan gran parte de los trabajadores y los que trabajan de forma conjunta con las empresas con un objetivo común: aumentar la productividad. Sin duda es la gran capacidad de ahorro ciudadana la que ha posibilitado en buena medida el despegue. Buena parte de esos ahorros son reorientados hacia la industria y el comercio, tanto al exterior como hacia el consumo interno. Los bancos, gracias a estos ahorros, poseen la capacidad para orientar la economía, así como para facilitar préstamos a bajo interés. Esos préstamos son utilizados por las pequeñas empresas para racionalizar los productos, modernizar los equipos y para la investigación y el desarrollo. Se calcula que los trabajadores japoneses ahorran tasas incluso algo superiores al 15% de su salario, lo que duplica y en ocasiones triplica las cantidades de ahorro que los trabajadores de los países con una economía desarrollada. Sin embargo, lo que será básico para el milagro económico es la tecnología. Es en ese campo donde realmente los japoneses han sabido marcar las diferencias. Se creó un ministerio dedicado a la tecnología y a la inversión. Las empresas niponas son conscientes de las necesidades de los consumidores, que aplicaron lo que hoy en día se llama en informática experiencia de usuario, para aplicar las necesidades que los consumidores tenían a los productos ya existentes. Empezaron a fabricar modelos corregidos y perfeccionados, y a venderlos a un precio más económico. También les incluyen elementos básicos de su mentalidad, como es el concepto de miniaturización, lo que causará un gran impacto y éxito en los mercados occidentales. Para resumir, el pueblo japonés ha sabido levantarse después de que quedara prácticamente destrozado tras la Segunda Guerra Mundial, incluyendo las 2 bombas atómicas que cayeron en su territorio. Ha sabido reconstruirse por sí mismo con una escasa ayuda exterior y ha sido en buena parte a la mentalidad de sus ciudadanos, a la capacidad de trabajo, sacrificio y ahorro. Queda aún por estudiar los efectos que la crisis actual está haciendo sobre la economía japonesa, pero las bases de una economía sólida están puestas. China es una de las metamorfosis más increíbles de nuestra época. China, unas décadas atrás apenas, era un país aislado. Hoy su economía registra el índice de crecimiento más rápido del mundo. La población que estuvo durante tanto tiempo bajo el régimen socialista, hoy en día es un gran aliado de la empresa privada. En 1949, China era un país rural, con un desarrollo industrial muy limitado. La agricultura era de carácter intensivo, con una tasa de inversión muy baja. La ausencia de una política hidráulica provocaba grandes fluctuaciones entre los años secos y lluviosos, lo que producía grandes desequilibrios en los mercados, acentuados por una mala red de transportes. Según estimaciones de la ONU, en 1947, la renta per cápita china era de $40 al año, la mitad de la renta india y muy por debajo del promedio mundial, fijado en torno a los $250. Tras el final de la Guerra Civil China, el gobierno de la nueva República Popular, bajo la dirección del Partido Comunista de China, comenzó a aplicar una serie de reformas económicas de carácter socialista, tales como la nacionalización de la empresa privada y la colectivización agraria. Los dirigentes chinos apostaron en un primer momento por el modelo soviético de desarrollo, apoyado en un pacto de cooperación económica con la Unión Soviética, que se reflejaría en el Plan Quinquenal en China, de marcada influencia soviética, y que se desarrolló entre los años 1953 y 1957. Después del Plan Quinquenal en China,
el líder chino Mao Zedong decidió alejarse del modelo soviético y apostar por una movilización masiva de la población con el objetivo de elevar el desarrollo industrial de China. Esta campaña, que sería conocida como el Gran Salto Adelante, resultaría un fracaso, y en 1958 los dirigentes comunistas chinos empezaron a dar marcha atrás, paralizando y revirtiendo las políticas adoptadas en este periodo. Sin embargo, estas políticas y el conflicto con la Unión Soviética dejó al régimen chino aún más aislado en la esfera internacional. Después de la muerte de Mao Zedong, el dirigente histórico del partido, Deng Xiaoping, acabaría haciéndose con el poder e impulsando una serie de reformas económicas que supusieron el abandono de muchas de las políticas de nacionalización y colectivización que había caracterizado a la época maoísta. A partir de 1979, se aceleraron las reformas económicas de tipo capitalista, aunque manteniendo la retórica del estilo comunista. El sistema de comunas fue desmantelado progresivamente y los campesinos empezaron a tener más libertad para administrar las tierras que cultivaban y vender sus productos en los mercados. Al mismo tiempo, la economía china se abría al exterior. Las reformas económicas contribuyeron a un crecimiento económico muy intenso a lo largo de los años 80, frenadas a finales de esta década por acontecimientos tales como la intervención del ejército en las protestas de la plaza Tiananmen en 1989. Sin embargo, en 1992, tras confirmarse la apertura del mercado chino, el crecimiento del Producto Interno Bruto alcanzó el 14.2%, manteniéndose en torno al 10% durante los años siguientes hasta la actualidad. Las reformas en la política económica auspiciadas desde el gobierno para fomentar la inversión extranjera convirtieron a China en la mayor potencia manufacturera del mundo, sobre todo en el sector de la producción de electrodomésticos y textiles, debido al bajo coste de la mano de obra, cuyo salario en las regiones industriales ronda los 70 euros mensuales. De hecho, se calcula que aproximadamente un 25% de todos los bienes manufacturados del mundo se producen en China. Tal ha sido el crecimiento de la economía china que en enero del 2006 el Departamento Nacional de Estadística revisó el alza del valor total del Producto Interno Bruto del país, alcanzando los 2.228.862 millones de dólares estadounidenses. Sin embargo, y a pesar del gran éxito de la economía china en las últimas décadas, este gigante asiático aún tiene tareas pendientes que resolver, tales como la contaminación resultante de la industria, así como los derechos humanos y laborales de sus habitantes. Tigres asiáticos. En estos últimos años, ha surgido una generación de nuevos países industriales que se localizan en Asia. Se conocen como los tigres asiáticos, haciendo referencia a las economías de Hong Kong, Singapur, Corea del Sur y Taiwán. Los cuatro tigres comparten una gama de características con otras economías asiáticas, tales como China y Japón, llamados también dragones asiáticos. Los tigres del sudeste asiático surgieron entre 1945 y 1990 en el contexto de